Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Dos asaltantes han desarrollado un terrorífico procedimiento criminal que combina asaltos a bancos, violación de domicilios y secuestros de ejecutivos bancarios. Los agentes federales han estado tras su búsqueda durante años, pero siempre van un paso atrás. Los criminales no se dan por vencidos, incluso cuando son capturados. Con un ingenioso escape, los fugitivos vuelven a sus actividades criminales, con el FBI siguiéndoles la pista una vez más. Los archivos del FBI. Invasores de hogares. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. El 28 de diciembre de 1982, el vicepresidente del Citibank de Oklahoma, Steve Thompson, y su esposa Ellen llegaron a casa de una fiesta, cuando de pronto un vehículo se estacionó detrás de ellos. Cuando salieron del vehículo y se acercaron, gritaron: «Señor Thompson, somos agentes federales». En pocos segundos estaban encima de nosotros. Ellen Thompson pensó que quizás los hombres se habían equivocado de dirección. No había nada que justificara la visita de agentes federales y sabía que podía ser una equivocación. Así que lo miré y le dije, debe haber un error. ¿Puedo ver su identificación? Y sacó un arma. Parecía que el sujeto con peluca era el ejecutor. Vamos, entremos. El otro era el líder. Evidentemente había otro hombre involucrado porque el auto que nos condujo a nuestra casa se fue y no lo vimos más. Ambos hombres armados forzaron a la pareja a entrar. El líder empezó a interrogar a Thompson sobre el banco en el que trabajaba. ¿Automáticas? No. Las puertas son... Cooperó para evitar que nadie resultara lastimado. Thompson respondió algunas preguntas sobre el complejo sistema de seguridad del banco, ¿Tiene las pero combinaciones? sabía que la seguridad de sus empleados era su prioridad. No le di los nombres de quienes tenían las combinaciones. Dije, tendremos que esperar para ver quiénes llegan y quiénes tienen la combinación, porque no quería poner a nadie en peligro. Entiendo. Hola. Un hombre llamó para hablar con el pistolero. Sí. Ajá. Parecía que estaban concretando los planes para un asalto al día A siguiente. las 6:30. El líder le advirtió a Thompson que debía cumplir sus órdenes. Bien. Él quería dejar algo claro y me dijo, si alguien activa las alarmas mañana, si algo sale mal y viene la policía, dijo, voy a matar a la policía. En ese punto comentó, no voy a volver a prisión. El pistolero retuvo a la pareja como rehenes esa noche. Una hora antes del amanecer, obligaron a los Thompson a llevarlos al banco. ¿Mujer? A las 9 de la mañana esperaron a que llegaran los empleados. Lleva puesto un vestido negro con flores. Tenían a alguien vigilando Está afuera. entrando por la puerta principal. Durante el robo, todo el tiempo estuvieron en contacto con una persona vía telefónica. Y podía darle detalles de cada persona que se acercaba a la puerta principal. El pistolero sabía que solo ciertos empleados tenían acceso al sistema de seguridad multicapas. Tenemos visitantes armados, pero si todos cooperan, estaremos Señora, bien. ¿tiene la combinación de la caja fuerte? No. Necesito que me acompañe. Los que no tenían los códigos ni las combinaciones fueron llevados a un baño en el área de espera. ¿Qué ocurre? Rubio, alto. Actúe natural. Todo va a estar bien. Como es usual, siempre se necesita más de una persona para acceder a cualquier cosa. Tienen varios niveles de seguridad dentro de las bóvedas y también en las bóvedas de dinero en efectivo dentro de ellas. Está bien. Sí, la tengo. Necesito que venga conmigo. Cualquiera que tuviera un código fue puesto a trabajar. Lo que el hombre trataba de determinar era quién podía tener acceso al dinero en efectivo.
Otros empleados habían logrado acercarlos al dinero. Solo una combinación separaba a los ladrones de cientos de miles de dólares. Ábrala. No trate de ser un héroe. No sea estúpido. El ladrón de la peluca era el más amenazante de todos. Haga lo que le digo y nadie saldrá lastimado. Bien, ahora entre y llénelas. En 30 minutos, el pistolero tenía cientos de miles de dólares a su alcance. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Vamos. Necesito tus llaves. Llevaron a los Thompson y al gerente junto con los otros rehenes. Me metió en uno de los baños y dijo a los que estábamos allí, vamos a estar aquí unos 5 minutos más, que nadie asome la cabeza. Y se fueron. Estaba seguro, luego de escucharlos hablar afuera, que iban a huir de inmediato. Voy a salir. No, espera. Así que esperé 1 minuto y medio antes de salir. Cuando parecía que los ladrones ya se habían ido, Thompson le pidió al gerente que llamara a las autoridades. Vamos, llama a la policía. Si el banco de Corke fue robado, necesitamos que la policía venga ahora. La llamada fue redirigida a las unidades de Oklahoma City cercanas. Robo bancario en 1482 Oakland. 10-4. Siguiendo el procedimiento habitual, la policía de Oklahoma City también alertó al FBI. El agente especial Mike Seikel respondió al llamado. Les grité a otros agentes del escuadrón que teníamos un robo a un banco, les di la dirección y un poco de información de lo ocurrido, que los ladrones habían huido y un grupo de agentes se dirigieron al banco. Las patrullas llegaron primero. Se acercaron en silencio y desalojaron el banco para asegurarse de que no quedara ningún criminal adentro. Los agentes del FBI llegaron minutos después. La ley Hobbs, dictada en 1946 para proteger a los depositantes federalmente asegurados, otorga la jurisdicción al FBI cuando se trata de asaltos. Implica que una fuerza policial nacional investigue el crimen y se encargue de los delincuentes. Los Thompson describieron la situación que comenzó en su casa la noche anterior. Entonces, ¿nadie resultó herido? Nadie resultó herido. Había sido un crimen sofisticado y bien planificado, sin rastros de evidencia. Estos ladrones debieron haberlo hecho antes. Pero no habían ocurrido robos similares en la zona en el pasado. Los agentes buscaron en la base de datos del FBI si había ocurrido alguno en otro lugar. Encontraron un archivo nacional de casos que incluía violación de domicilio de empleados bancarios. Saqué el archivo y encontré que habían varias agencias bancarias que fueron robadas con un procedimiento muy similar y comencé a comunicarme con esas agencias. Esperaba encontrar a algún agente que tuviese experiencia con quien fuera que hubiera robado el banco de Oklahoma. Ubicó al agente especial Steve Chenoweth en el FBI de Phoenix. Seikel le describió el procedimiento de robo de banco con violación de domicilio en Oklahoma, los disfraces de los ladrones y sus características. ¿Cuántos eran? De inmediato, Chenoweth le mencionó 2 ladrones de banco que él conocía y que operaban de esa forma, Terry Connor y Joseph Dougherty. Todas esas cosas eran las típicas que habían hecho en el pasado. Una vez que conocí los detalles de lo que había ocurrido en la ciudad de Oklahoma, todo apuntaba a esos 2.
Las descripciones de los testigos de la ciudad de Oklahoma coincidían con los delincuentes. Por su experiencia con el par, Chenoweth se convirtió en el agente líder del caso. Sabía que Connor y Dougherty se habían conocido en una prisión federal. Terry Connor había sido el líder en 3 asaltos a bancos en Arizona. En cada caso, él y su compañero habían tomado como rehenes a empleados bancarios durante la noche. Joe Dougherty era solo un ampón de Filadelfia. Era un pistolero solitario con su arma en la mano derecha y una nota en la otra, al estilo "dame todo lo que tengas" a través del mostrador. Un procedimiento poco sofisticado y sin duda no tenía la inteligencia de Terry Connor. Connor era un conversador hábil que reclutaba cómplices con facilidad. Terry era en principio un sujeto de la costa oeste. Y siendo Terry de la costa oeste y de California, concentramos nuestros esfuerzos en buscarlo en California. Los agentes contactaron la oficina local del FBI en Monterrey, California. Le dijeron al agente especial Harlan Freymire lo que sabían de Terry Connor. Los agentes de la ciudad de Oklahoma nos dijeron que sospechaban que tenía una novia en Pacific Grove, California. Se preguntaban si podía estar dirigiéndose hacia ese punto y nos pidieron que trabajáramos con la premisa de enfocarnos en el lugar. Ubicaron la casa de la novia de Connor. Vigilancia de rutina reveló un posible vínculo con Terry Connor, quien se creía que estaba en la ciudad de Oklahoma. Mientras monitoreábamos esa residencia, sorpresa, había un auto estacionado al frente con placas de Oklahoma. Le informé a la oficina de la ciudad de Oklahoma y no tenía ningún registro de ese auto que pudieran vincularlo a Terry Connor en ese momento. Pero pensaron que podía ser uno que compró usando un seudónimo. Les diré algo. Mientras la novia no estaba en la casa, los agentes hablaron con su jardinero. Se identificaron y le dijeron que estaban realizando una investigación federal. Tenía que decir la verdad y ser discreto. Le preguntaron si había visto a algún hombre en la residencia por esos días. Dijo que no, pero recordó haber escuchado a la novia decir que se encontraría con Connor la semana siguiente. La información que obtuve era tan específica que sabíamos el día y el lugar en el que Terry Connor se reuniría con su novia, así que en ese momento sentí que estábamos muy cerca de él. Durante días, los agentes siguieron a la novia de Connor y se percataron de que manejaba varios autos. Colocaron dispositivos en cada uno de ellos. Monitorearon cada vez que ella conducía mediante receptores en carros y aviones del FBI. Pero el día en que iba a encontrarse con Connor, la señal se perdió. Una vez que perdimos el vehículo, enviamos a los nuestros en todas direcciones para tratar de recuperar la señal. Ese día contábamos con el apoyo de un avión, el cual localizó la señal en la autopista. Entonces, pudimos seguirle la pista de nuevo. Los agentes se movilizaron hacia donde la señal fue recuperada. Cuando divisaron el auto, estaba estacionado frente a un restaurante. No había rastros de Terry Connor, su novia o de alguna persona asociada con el auto, así que en ese momento planificamos monitorear el auto a toda hora hasta que ocurriera algo. Copiado, atentos. Muy bien, aún estamos en estado de alerta. Un equipo SWAT esperó alerta ante cualquier señal del sospechoso. Un agente del FBI se aseguró de que la pareja no pudiese huir en caso de que regresaran. Vaciamos el aire de los neumáticos de forma que no pudieran escabullirse y huir rápido y esperamos. La mayor parte de las vigilancias implican largas jornadas sin resultados, pero los agentes debían hacerlo y esperar que el presunto ladrón de banco Terry Connor apareciera.
Si coopera, todo saldrá Después de una toma de rehenes y un robo de banco en la ciudad de Oklahoma, el FBI tenía dos sospechosos, Terry Connor y Joseph Dougherty. 2 meses más tarde, y a 2.400 kilómetros de distancia, en Atascadero, California, agentes vigilan un restaurante donde la novia de Connor dejó su auto. Creen que Connor está en la zona y planea encontrarse con ella. Las largas horas de vigilancia dieron frutos para el agente especial del FBI, Harlan Freimeyer. Vimos a Terry Connor entrar al estacionamiento con su novia y aunque no es usual, las fotografías que teníamos de Terry Connor eran de tan buena calidad que fue fácil reconocerlo al instante, así que sabíamos que estábamos a punto de lograr nuestra misión. No te preocupes por eso, yo lo reparo. Es el momento. Vamos, vamos. ¡Vamos! Se sabía que el sospechoso podía estar armado, así que el equipo táctico tomó la delantera. ¡Quieto! ¡Quieto! Atacaron rápido sin darle a Terry Connor la oportunidad de huir. ¡Arriba! ¡Quietos! ¡Manos detrás del cuello! ¡Manos detrás de la ¡No cabeza! se mueva! ¡No se mueva! ¡Manos arriba! ¡Al piso! ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¡No se mueva! ¡No se mueva! La novia fue interrogada y luego liberada después de que se determinó que no estaba involucrada en los crímenes de Connor. Coloque sus manos en su espalda. Deme su mano izquierda. Los agentes entonces descubrieron el beneficio de vaciar el neumático del auto de la novia. En la zona. Para el momento del arresto, él ya había abierto la maleta de su auto y, por supuesto, sin una orden de cateo no la habríamos podido revisar si él no la hubiese abierto antes para nosotros. Una vez hecho el arresto, teníamos el contenido de su maleta y eso nos fue útil porque hallamos un maletín que tenía una importante suma de dinero. Casi $40,000 en efectivo con los números de serie que correspondían a parte del dinero robado durante el asalto en la ciudad de Oklahoma. Los agentes también encontraron un diamante grande y el recibo de una joyería por 6 más. Quítese los zapatos y la correa. Colóquelo sobre la mesa. Las autoridades llevaron a Connor a la oficina del FBI de Monterrey, donde lo acusaron del robo en la ciudad de Oklahoma. Al entregar sus artículos personales durante el proceso de fichaje apareció algo de interés. Un recibo de venta de un concesionario de vehículos en Reno, Nevada. El comprador estaba registrado como Russell Anderson, quizás un alias desconocido de Connor o Dougherty. Había dado una dirección en Santa María, California. Mis instintos me llevaron a creer que esa dirección podría ser la de su compañero Dougherty, así que alertamos a nuestros colegas en el sur de California lo más rápido que pudimos y le pedimos que salieran a revisar esa dirección. De inmediato, un equipo SWAT acudió a la residencia y se preparó para entrar. Sospechaban que Dougherty se encontraba allí y que podría estar armado. La granada de fogonazo está diseñada para aturdir a cualquiera en la casa. ¡Policía! ¡Quietos! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Policía! 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 ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Policía! Para cuando llegamos, quienquiera que estuviese en esa casa ya no lo estaba. Temía que Terry Connor los hubiese alertado cuando se le permitió hacer una llamada durante su fichaje. ¡Despejado! 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 La noticia de que Connor había sido arrestado, pero Dougherty no, molestó al agente Steve La Chenoweth. cafetera aún está tibia. Aunque íbamos tras los dos, al menos atrapamos a uno. El hecho de no haber encontrado a Joe fue un poco decepcionante, pero haber encontrado a Terry Connor significaba que habíamos resuelto la mitad de la ecuación y solo teníamos que esforzarnos más para atrapar al otro. Chenoweth sabía que Joe Dougherty seguiría robando bancos usando el método que aprendió de Connor.
pero sin él, Dougherty estaba fuera de control y más peligroso que nunca. Terry era el cerebro, el que tomaba la mayoría de las decisiones. Y ahora Joe, quien era más propenso a la violencia que Terry, ocupando la posición de líder. Si perdía el control, no habría nadie allí para tranquilizarlo. Por 8 meses no hubo rastro de Dougherty. Luego en Phoenix, una noche antes del día de compras más importante del año, cuando los bancos están repletos de efectivo, el vicepresidente de un banco grande de la zona regresaba a casa con su familia después de una cena del Día de Acción de Gracias. ¿Qué ocurrió? Parecía que su casa había sido robada. ¡Silencio! ¡Dije que hagan silencio! Pero los intrusos no se habían ido. ¡Vayan al sofá y cállense! ¡Vamos, muévanse! ¡Cállense! ¡Sentados y callados! Los ladrones retuvieron como rehenes al banquero y a su familia durante la noche. Robar el banco. Solo queremos robar el banco. Tranquilo. Parecía que Joe Dougherty dirigía a un nuevo socio. Con calma. Y ahora que estaba a cargo, Tranquilos. ¿Entiende lo que digo? cualquier cosa podía ocurrir. Vamos a calmarnos y ser amigables. Día de Acción de Gracias 1983. Conduzca al banco, haga lo que se le diga y nadie saldrá lastimado. Deme las 2 llaves. intrusos tenían como rehenes a un banquero de Phoenix y a su familia durante la noche. Ve a encender el auto. Horas antes del amanecer, Joe Dougherty y su nuevo socio estaban listos para robar el banco. Usarían el auto del banquero como transporte y sus hijos como garantía. Papá, tengo miedo. Está bien, tranquilo. Entren al auto. Vamos. Vámonos ya. Vamos, entren. Dougherty nunca bajó su arma. No olvide que estoy apuntando a su esposa. Entre al auto. En menos de 2 horas conducirían al banco, vaciarían la bóveda y huirían con $270,000 en efectivo, dejando a la familia asustada, pero ilesa. ¿Cuál es la dirección? El asalto fue en la ciudad donde residía el agente que lideraba la búsqueda de Dougherty. Alerten a todos. Cuando los Steve agentes. Chenoweth supo del crimen, sabía quién había sido el responsable. Gracias. De inmediato pensé en Joe Dougherty, pero no estuve seguro hasta que empecé a hablar con las víctimas para tener una descripción física. Preguntándose si Dougherty se burlaba de él robando en su propia ciudad, Chenoweth fue a la casa del banquero para conocer más detalles de la noche de miedo que vivió como rehén. Muy pocos pasamos por eso y vivir esa experiencia con tus 2 hijos durante toda una noche es algo realmente muy aterrador. Estaban aliviados de que hubiese acabado y estaban felices de vernos. Jack, ¿me puedes contar un poco más sobre...? El banquero describió a los asaltantes y dijo que era obvio que ambos usaban pelucas y que el más grande era el líder. Una vez que obtuve la información, la descripción física del líder coincidía exactamente con la de Dougherty, así que sabía que se trataba de Joe. Pero ahora teníamos a otro individuo que había sido reclutado y no sabíamos quién era. Es usual que esté ahí. La familia narró cómo actuó la pareja. Dougherty y su nuevo compañero eran más volátiles y amenazantes de lo que habían sido él y Connor. Eran 2. Pero al igual que antes, los agentes no tenían pistas. Un sujeto más grande, uno más grande. 6 meses después y a 1,440 kilómetros al noroeste de Reno, Nevada, la policía local llamó al FBI por otro robo de banco. De nuevo, el asalto fue precedido de una toma de rehenes la noche anterior. Pero esta vez el nivel de violencia fue mayor. Ahora incluía una bomba. Se la amarraron al oficial bancario indicando que eran explosivos y que si no hacía lo que le pedían, lo detonarían. Eso es suficiente para aterrorizarte. Yo en su lugar haría cualquier cosa que me pidieran.
Ahí está. Quiero quedarme aquí con él. Bob, voy a estar afuera. Una vez descartadas trampas explosivas, un experto de la policía de Reno liberó al oficial bancario y lo sacó de la bóveda hacia un lugar seguro. El experto cortó la fuente de energía. Sin embargo, luego determinó que el dispositivo era falso. El oficial bancario le dijo al FBI que 2 hombres con pelucas y trajes los tuvieron como rehenes a él y a su familia durante toda la noche. ¿Puede reconocer al caballero en esta foto? Al mostrarle una foto de Joseph Dougherty, dijo que se parecía a uno de los hombres. Porque es él a quien buscábamos. Testigos habían visto un sedán blanco con placas del estado de Washington huyendo del banco después del robo. Así que los agentes revisaron la zona. Encontraron el vehículo abandonado a menos de 182 metros del FBI en Reno. Parecía que Dougherty estaba desafiando al FBI de nuevo. Según la matrícula, estaba registrado a nombre de un hombre en Spokane, Washington. 3, 8, 7, 4... El hombre dijo que hacía poco le había vendido el auto a alguien que encajaba con la descripción de Dougherty y a una mujer embarazada, quien para el FBI era la novia de Dougherty. Para ayudarlos a encontrar a la pareja, el FBI llamó al Cuerpo Nacional de Alguaciles, expertos en rastrear autos y personas a nivel interestatal. El alguacil Danny Barron creía que los autos usados por Dougherty serían la clave para encontrarlo. Como fugitivo, Joseph Dougherty era muy listo. Cambiaba de auto como si se trataba de calcetines. Compraba vehículos, los vendía, se los revendía a sus dueños, los vendía a lotes de autos usados. Con meticulosidad, los alguaciles siguieron el complejo rastro de autos y alias, y con el tiempo tuvieron un golpe de suerte. Descubrieron el reporte de un accidente que vinculaba uno de los alias de Dougherty a una dirección en Idaho. Hola. Hola. Como la casa parecía abandonada, los alguaciles interrogaron a los vecinos. Sí, ese De era mi inmediato, vecino. una mujer reconoció al ladrón, aunque solo lo conocía por su alias. Sí, Dijo que tenía un hábito peculiar de disparar pistolas en su jardín. pero como hace una semana recogieron sus cosas y se fueron. Le dijo a los alguaciles que él y su novia y su bebé recién nacido se habían mudado hacía poco. Muy bien, continúe. Con una orden para obtener los registros de mudanza en esa zona, los alguaciles descubrieron que la novia de Dougherty había alquilado un camión bajo un nombre falso y conducido hasta Colorado. La compañía de alquiler les dio a las autoridades su destino: una casa en las montañas en las afueras de Denver. Agentes del FBI y el Cuerpo Nacional de Alguaciles vigilaron la casa desde el bosque de los alrededores. Como ahora había un bebé involucrado, tenían que ser muy cuidadosos. Parece que se van a ir en el vehículo. En una ocasión observaron a la novia saliendo de la casa con otro hombre. No era Dougherty. Los alguaciles no podían confirmar si el bebé estaba con ellos. Despejado, despejado. Otros alguaciles siguieron a ambos al pueblo y los vieron entrar a una tienda sin el bebé. Dije, vayan al auto que está en el estacionamiento del centro comercial y vean si dejaron al bebé dentro del auto. Negativo, el bebé no está en el auto. Vamos a ir. Y me informaron por radio, no, el bebé no está en el auto. No tenían al bebé con ellos. Eso solo implicaba una cosa, el bebé aún estaba en la casa. Estaba todavía en la casa con Joseph Dougherty. Después de 2 años de estar siempre un paso detrás, las autoridades creían que por fin iban a arrestar a un peligroso ladrón.
Pero en el cumplimiento de la ley las cosas nunca ocurren de forma exacta a lo planificado. 2 años después de que Terry Connor y Joseph Dougherty robaron un banco en la ciudad de Oklahoma, ¡Quietos! Connor había sido capturado, ¡Quietos! condenado por robo armado y sentenciado a 25 años en prisión. Vámonos. El FBI creía que su socio Joseph Dougherty había seguido con su oleada de toma de rehenes y robos de bancos, pero por fin lo tenían acorralado en su casa en Colorado. Temprano ese día habían arrestado a su novia prófuga y a un hombre cómplice. La novia confirmó que Dougherty y su hijo pequeño estaban aún en la casa y que Dougherty estaba armado. Luego de que lleguemos al área, vamos a proceder a revisar toda la propiedad. Muy bien, copiaron. Todavía hay un niño pequeño allí. No disparen a menos que dé la orden. ¿Listos? Cubran el perímetro. El equipo SWAT se dispersó alrededor de la casa. Estamos en eso. Copiado número 2. Número 3, ¿estás en posición? En lo mismo, cubriendo la zona. El alguacil Danny Beren también vigilaba. Joseph Dougherty salió de la casa. Sin duda era él. Tomó una Magnum 357 y empezó a disparar al bosque. No disparen, no disparen. Pero parecía que Dougherty no le disparaba a los agentes. El equipo SWAT debía mantenerse tranquilo. Dije, agáchense. Si no están en peligro, no disparen. No respondan a los disparos, a menos que estén amenazados. Los alguaciles recordaron que la vecina de Idaho dijo que Dougherty disparaba con frecuencia en su patio trasero. Estaban seguros de que no sabía que estaban allí. Bien, no disparen. Avíseme si vuelve a salir. Vamos a tratar de contactarlo por teléfono. Tenían que tratar de resolver la situación de forma pacífica. Un negociador del FBI llamó a la casa. ¿Hola? Es el FBI, lo tenemos rodeado. El negociador dijo, hice contacto, pero la persona me colgó. Me contestó un hombre, pero me colgó. Copiado. Los francotiradores profesionales tenían en la mira posibles disparos al fugitivo, pero se abstuvieron. Por supuesto que teníamos que considerar la seguridad del bebé. También considerar la seguridad de otras personas que pudieran estar en la casa. Lo han visto pasar por la ventana varias veces. ¿Pudieron ver al bebé? ¿Alguien ha podido divisar al niño? ¿Alguien lo ha visto? Sin embargo, tenían que estar listos en caso de que Dougherty decidiera dispararles. Contactarlo por teléfono. Prevenidos, estén listos. El negociador llamó a la casa nuevamente. Hola. Si no quiere que el niño salga herido, salga de la casa. Le dijo al fugitivo que su novia y su cómplice ya habían sido arrestados. Salga de la casa. Y le pidió a Dougherty que pensara en la seguridad del niño y se rindiera de forma pacífica. Me colgó. Muy bien, colgó. Vamos a movernos. Muy bien, Muévanse al frente de la ahora. casa. A través de la ventana vieron que se aproximaba hacia la puerta. ¡Quieto! ¡Coloque las manos donde pueda verlas! ¡Quieto! ¡Déjeme ver sus manos! ¡Dese la vuelta! ¡Voltéese! ¡Dese la vuelta cuando le diga! ¡Dese la vuelta ahora! ¡Deténgase! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Ahora! ¡Al piso! ¡Acuéstese en el piso! ¡Brazos extendidos! ¡Espósenlo! Fue arrestado sin resistencia. Una vez que sacamos al bebé de la casa, teníamos la casa asegurada y empezamos a entrar y descubrimos 16 armas de fuego, incluyendo 2 rifles de asalto 308. Todas las armas estaban escondidas, cargadas y listas para defender la casa.
Dougherty fue acusado y llevado a juicio en Oklahoma. Casi un año y medio después, el 19 de junio de 1985, dos alguaciles estaban llevando a Terry Connor y a Joseph Dougherty a la corte de la ciudad de Oklahoma. Me imagino, seguro. Dougherty estaba enfrentando el primero de 4 juicios, este por asalto a banco y toma de rehenes en la ciudad de Oklahoma 3 años antes. Había citado a su socio Terry Connor como testigo. No sé qué hacer con ellos. En una carretera rural hicieron su movida con unas llaves de esposas y una hojilla, contrabando de la prisión. Ir a la corte nunca estuvo en sus planes. Muy bien, solo siga conduciendo. Manos en el tablero. Muy bien, muy bien, muy bien. Tomaron las armas de los alguaciles. Tranquilos. Párense aquí. Y les ordenaron salir de la vía. ¡Vamos! Bájense del vehículo. Muévanse, Llevaron a los muévanse. oficiales al ¡Vamos! bosque. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! Los criminales estaban desesperados por estar libres y parecía no haber nadie que se los impidiera. El 19 de junio de 1985, los asaltantes de banco, Terry Connor y Joseph Dougherty, logran escapar de la custodia de 2 alguaciles nacionales al ser trasladados al juicio de Dougherty. Los fugitivos esposan a los alguaciles a un árbol, les roban sus armas, placas y vehículo. Nada. Tenían cómo moverse. Estaban armados y por ahora nadie sabía que se habían escapado. Vamos a parar ese camión que va adelante. Tenían 15 minutos de ventaja antes de que los alguaciles lograran zafarse y reportar su huida. En la corte en la ciudad de Oklahoma, el agente especial Steve Chenoweth quedó impactado con las noticias. Lo primero que pensé fue, esto no es posible. Cuando le dedicas tanto tiempo y esfuerzo a un caso como este por un periodo de años y que luego desaparezca de forma tan fugaz, en tan solo un momento, es una decepción realmente muy fuerte. Videos de vigilancia bancaria grabaron los próximos crímenes de Connor y Dougherty. 2 robos de baja escala a bancos en St. Louis. Los agentes concluyeron que necesitarían algo de dinero en efectivo antes de volver a su rutina regular. Después de su huida de haber robado 2 bancos en St. Louis y de tener unos $30,000 en efectivo, sabíamos que volverían a asaltar de nuevo un banco, un oficial bancario y su familia. Sabíamos que había un alto potencial de secuestro y que la posibilidad de violencia era muy alta. 2 meses después, la policía de West Allis, Wisconsin, recibe una llamada por robo a banco. Le habla Sherry. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Está en el banco? Deme la Se dirección. llevaron $500,000, el mayor asalto a banco en la historia del estado. Estación Escuadrón 113 respondiendo a un asalto en banco 10707 Avenida West National. Ya era un viejo patrón muy familiar. 2 pistoleros habían tomado como rehenes al presidente del banco y a su esposa. De nuevo, apoyados por un vigilante, habían robado el banco. Huellas dactilares ubicaban a Connor y Dougherty en la escena. La policía local llamó al FBI en Wisconsin. El caso le fue asignado al agente especial Dan Kraft. Al leer las declaraciones de testigos, notó que los fugitivos se habían vuelto más atrevidos que nunca. Ya ni siquiera usaban disfraces.
No se preocuparon en ocultar su identidad. No dijeron sus nombres. Pero Terry Connor le dijo a la esposa del presidente del banco, el FBI va a saber quiénes somos. Debido al peligro constante que significaban Connor y Dougherty, ambos fueron incluidos en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI. La cobertura de los medios condujo a muchas pistas. Necesito su ayuda en esto. Una llamada guió a los agentes a un hombre que podía haber sido su vigilante en el robo del banco de Wisconsin. Agentes emitieron un boletín sobre el auto del supuesto vigilante. Días después, un patrullero lo detuvo y llamó al FBI. ¿Qué tenemos aquí? Una vez que lo identificaron, lo detuvieron. Tenía una orden judicial abierta en St. Louis por violar su libertad condicional. Así que los arrestamos y lo llevamos a la oficina del FBI. Al principio, el hombre se negaba a responder preguntas sobre Connor y Dougherty. Hablamos y eso nos tomó 5 días, pero no fue difícil. No era como esos interrogatorios en televisión, donde hay conflicto. Fue más bien como 2 personas conversando. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Por fin Kraft logró ganar su confianza. Sí. Pero temía enfrentar a Connor y Dougherty en la corte. Vamos, solo hablemos. Me gustaría cooperar, dijo, pero no voy a testificar. Le dije, no tienes que testificar, no necesitamos tu testimonio. Tenemos a estos tipos encerrados. Solo necesito saber cómo piensan. Necesito saber qué hacen y cómo lo hacen para poder estar un paso delante de ellos. Lo que están haciendo. El sospechoso aceptó hablar, esperando una reducción de sentencia. ¿Cuáles son? Le dijo a Kraft cómo Connor y Dougherty escogían los bancos que robaban, cómo viajaban, incluso cómo se comunicaban a través de recepciones de hoteles. Uno de ellos llamaba y hacía una reservación bajo el nombre de un ex guardia de prisión. Y el otro llamaba a preguntar si esa persona ya se había registrado. Y el operador entonces decía, no, el señor tal o cual aún no se ha registrado. Y él respondía, ¿le podría dejar un mensaje? Así que el otro llamaría luego para conocer el mensaje. Y hacían esto como una forma de comunicarse sin poder ser rastreados. Necesitamos un vehículo. La información más importante que les dio fue el nombre de otro hombre que ayudó a Connor y Dougherty a robar bancos en el pasado. Su nombre era John Harris. Los agentes encontraron a Harris en Tucson, Arizona. Mientras lo vigilaban, lo vieron hacer y recibir llamadas en ciertos teléfonos públicos. Con una orden judicial intervinieron el teléfono y escucharon. Hablaba con Connor y Dougherty. Esperábamos poder rastrear el teléfono a un área en particular mediante una serie de pinchazos y al investigar esa zona quizás ubicarlos. Los agentes supieron que los fugitivos llamaban de Chicago donde planeaban otro robo. Muy bien, señor El agente Spinelli. especial George Spinelli, de la oficina de campo del FBI de Chicago, distribuyó fotos de los fugitivos a hoteles de la zona. Adelante. Uno reportó a un huésped que se parecía a Joseph Dougherty, aunque ese nombre no estaba en el registro. Mientras revisaba el registro, vi que más abajo había un alias que Connor había usado en el pasado. En ese momento pensé que era probable que tuviésemos en ese hotel a 2 de los 10 fugitivos más buscados. Parecía ser Dougherty. El agente del caso, Steve Chenoweth, de inmediato voló a Chicago, uniéndose a los otros agentes en el hotel. Y solo debemos esperar a que los equipos... El huésped que se parecía a Dougherty parecía haberse retirado. ¿Qué hay de algún vehículo? No, tampoco vehículos. Los agentes vigilaron la habitación en donde podría estar Connor. Nos preparamos tan rápido. Si se encontraba allí, había que enfrentarlo fuera de su habitación para evitar una situación violenta. Nos preocupaba que se volviera violento, en especial Connor, que juró que nunca sería atrapado vivo. En ese momento tomamos precauciones adicionales. Un equipo de arresto planificó la captura en el estacionamiento. Bien, muy bien, atentos. De acuerdo, me Con parece el bien. tiempo, un agente del FBI vio que alguien salía de la habitación. Creo que tenemos algo.
Vengan, echen un vistazo. Hay algo de actividad. Aún no logro ver su rostro. Era Es él, Connor. Es Connor. Identificación Estaba positiva. solo. Tony es nuestro hombre. Captúralo. Captúralo Los ahora. agentes alertaron al equipo SWAT para hacer el arresto. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Las manos sobre el auto! No pudo huir. Fue capturado de inmediato. Aunque los agentes no pudieron ver a Joe Dougherty, parece que estaba cerca y vio la actividad policial. ¡Muy bien! El operador del hotel recibió una llamada preguntando qué ocurría. Era un hombre que preguntaba sobre el huésped de una habitación en particular. No tenía dudas de que era Dougherty y trataba de averiguar qué ocurría allí. Los agentes revisaron el área, pero no encontraron a Dougherty. Lo único que sabían era que cometería más robos con un nuevo compañero. El hombre no tenía otra opción. No podía cometer robos por su cuenta. Necesitaba buscar a alguien más. El FBI pensó que llamaría a John Harris y supo que Harris había viajado hacía poco a San Francisco. De nuevo vieron a Harris usando con frecuencia cierto teléfono público. Ordenaron otra intervención. Bien, Steve. Como una semana después, recibimos una llamada y era Joe Dougherty. Dougherty dijo que llamaba de St. Louis. Pero los técnicos del FBI no pudieron rastrear la llamada fuera de San Francisco. De pronto nos dimos cuenta de que no estaba en St. Louis. Dougherty estaba en la zona, en esa área. No. Los agentes se percataron de que él mismo vigilaba su escondite para ver si lo seguían. Entonces, ¿cuál es el plan? Sí, voy a tratar de reunirme contigo allá. Esperaban que no hubiese visto a los agentes encubiertos. Muy bien. Bien, nos vemos. Creyendo que su escondite estaba seguro, Dougherty prepara una reunión la mañana siguiente allí mismo en San Francisco. Los agentes llegan temprano. Dougherty llegó tal como lo acordaron. ¡FBI! ¡Vamos arriba! Para ese momento había muchos agentes del FBI que se abalanzaron sobre Joseph William Dougherty. Y así terminó la saga y la persecución. Después de una cacería nacional que duró más de un año, Terry Connor y Joseph Dougherty fueron juzgados por sus crímenes más recientes. Cada uno recibió 2 sentencias de por vida, más de 129 años sin libertad condicional. Están encarcelados en diferentes prisiones federales. Su asociación terminó para siempre. Pacto mortal. ...5 de marzo de 1990... Chicago, Illinois. $1,000. En un banco en el lado sur de la ciudad, los empleados comenzaron lo que pensaron sería un día normal de trabajo. El vecindario estaba tranquilo. Hasta las 10 de la mañana. ¡Saque el dinero! ¡Ambos cajones! ¡Pónganlos en el mostrador! ¡No toques alarma! El asaltante disfrazado amenazó con matar a cualquiera que no siguiera sus órdenes. Las cajeras decidieron no interferir. Todo acabó en segundos. Cuando estuvieron a salvo, llamaron a la policía. Sí, acaban de robarnos. Los patrulleros de la policía de Chicago más cercanos al banco respondieron primero. Caminó y colocó el arma en mi cara y... Los testigos informaron que el ladrón era un hombre blanco de casi 1,80 m de altura, pero no detallaron sus rasgos debido a su disfraz. Llevaba guantes y un escáner de policía.
El hombre era agresivo y manipulaba su pistola semiautomática con confianza. No dejó huellas dactilares y las cámaras de seguridad no revelaron ninguna otra pista inmediata. La policía recorrió el área con la esperanza de encontrar otros testigos. Una mujer que vivía cerca del banco informó que creyó haber visto al ladrón. Dijo que cerca del momento del robo vio a un hombre que parecía estar usando una barba falsa entrar a un pequeño sedán de 4 puertas. No distinguió la matrícula, pero dio a los oficiales una descripción del auto. Al revisar cada automóvil similar en el área, pronto encontraron el que creían que era el auto con el cual escapó el ladrón, abandonado a pocas cuadras del banco. El oficial se acercó con precaución, en caso de que alguien aún estuviese adentro. Pero estaba vacío, excepto por una toalla de papel que cubría el encendido partido. Una revisión de los registros reveló que el auto lo robaron del estacionamiento de un centro comercial 4 días antes. El proceso posterior no produjo ninguna pista del ladrón. El robo a un banco es un delito federal, por lo que la policía contactó al FBI de Chicago. Hola. El agente residente superior de supervisión Bill Keefe había manejado decenas de llamados de robos a bancos. En ese momento estábamos muy ocupados con los robos a bancos. Habíamos tenido 2 en un día. A veces teníamos hasta 3 robos a la semana. Quiero que manejes esto. La mayoría eran cometidos por aficionados que entraban sin un plan y fueron capturados muy rápido. Como dije, Schumacher ya estaba aquí. Pero cuando el escuadrón de robos a bancos revisó los informes sobre el robo del lado sur, notaron cuán limpio fue el asalto. Muy bien planeado, sin dudas. La descripción es de un hombre blanco con barba y muy alto. Creían que no era el primer robo del asaltante con barba y que no sería el último. 2 meses después, el ladrón con la barba falsa robó un banco en el suburbio de Libertyville. ¡Dame el dinero del cajón! No satisfecho con los cajones de efectivo, esta vez le ordenó a una cajera que abriera la bóveda. ¡No intente nada! ¡Vamos, muévase! Dijo que el escáner de policía le permitía saber si alguien activaba la alarma silenciosa. ¡Dese prisa! ¡Póngalo aquí! ¡Vamos! El ladrón escapó con miles de dólares en efectivo. Está subiendo un auto, la matrícula de... Pero esta vez una cajera anotó el número de la matrícula del auto donde escapó. Mientras la policía de Libertyville buscaba el auto, los agentes del FBI de Chicago interrogaron a los empleados. El agente especial Hank Smith descubrió que el asaltante fue más agresivo esta vez. Controló a las personas con el arma. Él los intimidó al colocar la pistola en su cara. Apuntó el arma directo a alguien cuando hablaba con ellos, lo que intimidó a los cajeros y a los clientes. Aunque los interrogatorios no arrojaron pistas, la policía encontró el auto de escape abandonado a pocas cuadras del banco. De nuevo, el auto lo habían robado de un centro comercial 3 días antes. Y como antes, el ladrón usó una toalla para ocultar el encendido roto. El agente especial del FBI, Dave Childrey, formó parte del escuadrón de robos. El escuadrón descubrió un robo anterior en Wilmette, Illinois, que creyeron fue cometido por el mismo hombre. Una foto de la cámara de vigilancia proporcionó una pista aterradora. Había una foto muy buena del ladrón en la que aparecía adoptando lo que llamamos una postura de Weaver. Es una posición de tiro enseñada a los oficiales de policía y a los agentes del FBI. Y si te han enseñado a disparar así, lo reconoces. Esta persona podría haber tenido algún entrenamiento como agente de la ley.
Si es así, sabría cómo funcionan estas investigaciones y podría ser muy difícil de atrapar. Asaltante con barba roba 3 bancos del área. La prensa local lo llamó el bandido con barba. Los investigadores aprovecharon la cobertura para pedir ayuda a los ciudadanos. Publicaron fotos mejoradas de los robos, esperando que alguien lo reconociera a pesar del disfraz. Colocamos su foto en las noticias. Llevaba una barba falsa, un bigote y una gorra. Pero después de publicar esas fotos, no recibimos ninguna pista del público. ¡Ahora! ¡El dinero de la bóveda! En noviembre de 1990, el escurridizo bandido asaltó un banco en Wheeling, Illinois. Un cajero dio la alarma antes de que le dijera que no lo hiciera. En su escáner, el asaltante escuchó a la policía responder. No abandonó el banco, lo que es una reacción normal de los ladrones de bancos. Están allí para robar el banco, no están allí para involucrarse en un tiroteo con la policía. Permaneció en el banco mientras la policía respondía. En tanto apuntaba con su arma al cajero. Contó desde 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parecía que sabía cuánto tiempo tenía antes de que la policía respondiera. Más evidencia de que podría ser un policía. Comenzó a moverse algo más lejos. A medida que los robos continuaban, parecía que el bandido elegía objetivos en diferentes jurisdicciones a propósito, para complicar la investigación. Ningún banco era asaltado una segunda vez. Los robos tenían lugar en el otro extremo del área suburbana del lago Michigan y luego ocurrirían en Chambord o Elk Grove Village o en el norte del condado de Lake como Libertyville. De esas comunidades. Cuando atacó en nuevos suburbios, el FBI tuvo que coordinar con un número creciente de departamentos de policía. El jefe de la policía de Palatine, Illinois, John Cussell, un detective sargento en ese momento, se enteró del caso y de que los autos para huir del asaltante pertenecían a empleados de centros comerciales robados al comienzo de sus turnos. Robaba uno de los autos de los empleados a sabiendas de que no sería reportado como robado en cerca de 8 horas, por lo que sabía que tenía estas horas para llevar el auto al lugar donde lo tenía que colocar antes de que alguien lo reportara como extraviado y hubiese una alerta en el sistema. Al deshacerse de los autos, el ladrón hacía todo lo posible para interferir con la investigación en curso. Limpiaba las huellas dactilares y no dejaba ningún rastro de sí mismo. Era muy evidente que estaba al tanto de las técnicas de recolección de evidencia, de los métodos policiales. Al final, los agentes no encontraron nada de valor probatorio en ninguno de los autos. Como los autos no ayudaban a identificar al bandido, los investigadores siguieron todas las pistas posibles que podían. Visitaron tiendas de teatro alrededor de la ciudad esperando que un vendedor pudiera reconocer al hombre con la barba falsa como un cliente. ¿En lo absoluto? No, en lo absoluto. De nuevo, nada. Muchas gracias por tu tiempo. De nada. Que tengas un buen día. Igual ustedes. El bandido con barba cometió 7 robos armados a bancos en el área de Chicago entre enero de 1990 y febrero de 1991. Luego, los robos cesaron. Repasamos lo que habíamos hecho hasta ese momento. Buscamos cosas que hubiésemos ignorado. Tal vez había sido encarcelado en alguna parte o quizás se mudó a otro estado o estaba muerto. El rastro del bandido se mantuvo frío durante 9 meses. El 4 de noviembre de 1991, el oficial de policía de Palatine, Kevin Maher, estaba trabajando su turno. Un operador en entrenamiento conducía para aprender el procedimiento.
Me dirigí hacia el sur en Quinton Road cuando vi un auto en dirección al norte y miré en mi espejo lateral y pensé que había visto una placa vencida. Así que di una vuelta en U y le dije a mi acompañante que iríamos a ver si ese vehículo tenía placas vencidas. Y si era así, realizaría una parada de tráfico y le mostraría cómo la hacíamos y cómo manejábamos todos los números en la computadora. Se suponía que era una parada de rutina. La persona que conducía el auto se desvió a un lado de la carretera y frenó de golpe. Tiene un arma. El primer instinto de Maher fue proteger a su pasajero. El bandido con barba estaba de vuelta. En noviembre de 1991, una parada rutinaria de tránsito en el área de Chicago estalló en violencia, cuando un hombre disparó al oficial de policía de Palatine, Kevin Maher. Estaba conmocionado ya que era pleno día. Eran las 11 de la mañana y era una calle residencial tranquila. Fue una emboscada básica. Y después de hacer la primera ronda, una bala atravesó el parabrisas y me impactó en el hombro y trozos de vidrio del parabrisas me golpearon en la oreja izquierda. Hubo disparos. Oficial herido. Euclid y Smith. Oficial herido. 10-4. ¿Cuál es su ubicación? Estoy en Euclid Smith. Euclid Smith. Mi pulso está bajando. Estoy herido. Necesito una ambulancia. Bien. Smith e Euclid. Muy bien. A todas las unidades. La llamada de emergencia del oficial se emitió a la red de radio de emergencia de la policía del estado de Illinois. 8144, Chambord en camino con su unidad canina. Desde más de una docena de suburbios circundantes, la policía y el personal de emergencia acudieron al lugar. Maher se dio cuenta de que uno de los disparos que atravesó el parabrisas fue hecho a matar y pudo haber impactado en su cabeza si no se hubiese movido para proteger a su pasajero y poner en reversa el auto. El Departamento de Policía de Arlington pregunta si desea alguna aeronave, helicóptero o avión. 10-4, Central. Mientras los paramédicos atendían a Maher, los oficiales lo interrogaban. Como oficial de policía fue un testigo perfecto. ¿Pudiste identificar el tipo de arma? Entrenado para recordar los detalles. Les dio una descripción del agresor, la matrícula del auto, el tipo de arma y la dirección en la que huyó. Con barba tenemos a un hombre blanco de unos 80 de estatura, 90 kilos, barba, gorra, visto por última vez yendo al sur desde la escena. Nos dividimos y buscamos el auto. ¿Cuál vía tomarás, Pat? La policía se desplegó para encontrar al tirador. Bien, vamos a dirigirnos hacia el sur. No sabemos si el auto tomó por algo. Más de 100 oficiales se unieron a la búsqueda. Viaja desde la 40 hacia el sur a la izquierda en Euclid. Hacia el sur Smith desde Euclid, repito. ¿Qué tenemos aquí? Hacia el sur de Smith Vamos desde a ver, Euclid. 684-485. Eso coincide. A 3 cuadras de la ubicación del ataque, la policía encontró el auto del tirador. Central 8144, solicito que todas las unidades caninas entren en Plum Grove y DuPont. 10-4, mensaje recibido. El auto se reportó como robado de un estacionamiento de un centro comercial 5 días antes. El jefe de la policía de Palatine, John Kozel, estaba en cuenta del grave peligro. Cuando alguien está dispuesto a dispararle a un oficial de policía en una parada de tráfico de rutina, todos sabemos que está dispuesto a dispararle a quien sea. Su determinación de escapar es mucho mayor que su preocupación por la seguridad de cualquiera, que podría ser un oficial de la ley o un ciudadano de la calle. Cuando estás dispuesto a dispararle a un policía, estás dispuesto a dispararle a cualquiera. Kozel ayudó a coordinar la búsqueda del asesino mortal. De inmediato establecimos un perímetro con la asistencia del Estado, del condado y oficiales locales en el área. Teníamos caninos en la escena, también un helicóptero en el aire. Solicitamos a las escuelas en el área que permanecieran cerradas. Técnicos de evidencias comenzaron a procesar el auto. El encendido estaba roto.
El daño cubierto por una toalla de papel. Buscaron huellas dactilares que pudieran ayudarles a identificar al perpetrador, pero no encontraron nada. Los encargados caninos trajeron a sus perros, que están entrenados para recordar el olor de un lugar específico. Luego solo siguen ese olor, ignorando los otros. Pero el rastro terminaba no lejos del auto. A pesar del esfuerzo masivo, el sospechoso de alguna manera se escabulló. ¿Podrías notificar a través del sistema que estamos liberando todas las unidades que no sean del condado de Cook, Rolling Meadows, unidades de Arlington Heights y unidades estatales que están asegurando el perímetro? 10-4. Además de hacerlo personal cuando uno de nuestros oficiales recibe un disparo, todos sabíamos que es mucho más probable que un ciudadano resulte herido o muerto, y trabajamos mucho más duro para llevarlos a la justicia. Para un mayor apoyo llamaron al FBI y al agente especial de supervisión Bill Keefe. El jefe de policía de Palatine me solicitó que acudiera al departamento de policía. Habían hecho un bosquejo completo y todos revisaban las circunstancias del tiroteo. Durante casi 2 años, Keefe y su escuadrón trabajaron en el caso del bandido con barba. ¿Crees que este es nuestro...? Le pregunté si podíamos revisar el auto que se encontró y tan pronto miré el encendido, supe que era nuestro ladrón de bancos. Entra, toma asiento. Después de ser atendido, el oficial Maher llegó a la estación para mirar las fotos de vigilancia del bandido con barba. Echa un vistazo a estas fotos. Dijo que el ladrón de bancos se parecía al hombre que le disparó. Supusimos que quizás iba a hacer un robo a otro banco. Él supo una vez que el oficial verificó la placa que el auto figuraría como robado. También sabía que al tener esas armas en el auto no iba a poder ocultarlas si el oficial llegaba hasta el vehículo. El bandido con barba había aumentado su nivel de violencia. Este tipo no iba a desaparecer, o debíamos encontrar una manera más innovadora de identificarlo y acusarlo. O tendríamos que atraparlo en el acto. El jefe Kossel logró reunir a varios investigadores. Después de la búsqueda inicial, creamos un grupo de trabajo multijurisdiccional aquí en nuestro departamento de policía. Teníamos el FBI, la policía estatal, la policía del alguacil del condado de Cook y todas las agencias locales de nuestra área, y aquellos involucrados en la serie de robos de bancos del hombre con barba. Puesto que su sospechoso parecía conocer el procedimiento policial, decidieron ajustarlo. Cuando entendimos que teníamos un violento ladrón de bancos que estaba utilizando un escáner, decidimos no mencionar la ubicación del banco por radio, sino usar un número de código para cada banco en particular. Está en progreso, proceder y darnos el código. El grupo de trabajo esperaba que los patrulleros en el área pudieran usar los códigos para responder a las llamadas de robo, sin que el bandido se enterara. Los agentes encubiertos. Confiando en que el bandido con barba reanudaría su ola de crímenes en un corto plazo, la policía comenzó a hacer controles de los bancos por toda la región. El 18 de noviembre, 2 semanas después del tiroteo, unos oficiales de policía de Elk Grove Village, Illinois, no vieron nada sospechoso en un banco de su lista. Pero más tarde esa mañana, una mujer que salía de un local cercano sí lo hizo. 2 personas con disfraces muy obvios entraron al banco. Dos semanas después de ocurrido un tiroteo a un policía en el área de Chicago, vinculado al bandido con barba, el hombre armado reapareció en Elk Grove Village, Illinois, esta vez con un cómplice. 911, ¿puedo ayudarle? Mientras una testigo fuera del banco llamaba a la policía. ¿Qué está sucediendo aquí? Los ladrones atacaron. ¡Siéntese allí! El bandido exigió dinero de la bóveda, mientras su cómplice hacía guardia. ¿Qué
¿Qué quieres decir? ¡Ábrela! La operadora del 911, consciente del bandido con barba, usó un código preestablecido para alertar a los oficiales. 32, código verde, ubicación 52. ¡Vamos! ¡Ábrala! No detecta información reveladora en el escáner policial. También alertaron al FBI. El agente especial Hank Schmidt se dio cuenta del nuevo peligro. Nuestra mayor preocupación es que el ladrón, en algunos casos, dispare el arma cuando la usa para señalar a los empleados, así que el potencial de violencia siempre está ahí. Los números aumentan si tenemos 2 personas que están armadas. ¡Ábralo de inmediato! En el banco, la gerente explicó que no podían ingresar a la bóveda de tiempo retardado. De acuerdo. La operadora advirtió a la testigo que se fuera, en caso de que hubiese disparos. ¡Muévase! Con el dinero en efectivo de los cajones, los ladrones huyeron. Sin saber que habían llamado a la policía, la empleada dio la alarma. Los oficiales de Elk Grove Village se acercaron con las sirenas apagadas, rodeando en silencio el banco. Si los ladrones seguían dentro y escuchaban a la policía, podrían tomar rehenes. Los oficiales corrían aún más peligro, según el jefe de Palatine, John Cussell. Por primera vez, teníamos 2 individuos con barba robando un banco. Eso, por supuesto, aumentó nuestro sentido de urgencia aún más. Ahora teníamos que lidiar con 2 hombres armados cuando la policía llegó a estos bancos. 2600, puede llamar al banco. Averigüe si los ladrones... A través de la operadora, la policía conversó con los empleados del banco. El robo. La gerente dijo que los ladrones se habían ido. Acaban de salir. Los oficiales tenían que estar seguros. Los ladrones podrían estar sosteniendo una pistola frente a la gerente, obligándola a mentir. Escuche, vamos a necesitar que salga alguien del... La operadora les pidió que enviara a un empleado afuera para hablar con la policía. ¿Quién será la persona? Ella mide como un La gerente les dio la descripción de la mujer elegida para salir. collar marrón y un traje blanco y negro. Sujeto femenino, 25. Alrededor de 1,50 de altura. Delgada. 2600, pídale que salga. Está bien, la veo salir. Hola, ¿sabe que hubo una alerta bancaria aquí? Sí. ¿Hay alguien herido adentro? La empleada les aseguró que los asaltantes se habían ido y que nadie resultó herido en el interior. El banco está despejado, ingresen. Los oficiales entraron y aseguraron el banco. Uno de los testigos nos dijo que creía que la segunda persona, la más pequeña, fuera quizás una mujer disfrazada de hombre. Después del robo de Elk Grove Village, la policía recuperó 2 autos con la firma del bandido, el encendido roto. Era más evidencia de su sofisticación criminal. Para desvincularse luego de abandonar el banco, abandonaría uno a una cuadra del banco al que acababa de entrar y del cual todos los testigos lo habían visto. Salir, entonces, caminaría unas cuadras desde allí para subirse al otro vehículo que había dejado antes y así tratar de desligarse del primer auto de huida. Todos los autos eran similares, según el agente especial Dave Childrey. Pudimos clasificar los autos por el tipo, marca, el tamaño y su nivel casi nulo de visibilidad. Solo eran autos comunes. Aquí puede verse como... Los robaba, luego los dejaba en algún lugar por varios días antes de usarlos como autos de escape. El grupo de trabajo solicitó se les notificara sobre autos similares robados en los centros comerciales del área. Tuvimos éxito al obtener información sobre autos de ese tipo que fueron robados en los suburbios del noroeste y en la ciudad de Chicago. Y actualizamos esa información semanalmente. Entonces entendemos que usted es... El agente Scott Bacon del FBI y el sargento Steve Peterson del Departamento de Policía de Chicago revisaron todas las listas de vehículos de cerca de 50 a 60 agencias de las fuerzas policiales y hablaron con cada uno de los agentes sobre la necesidad de encontrar estos autos. Esas visitas significaron mucho más que colocar información en un teletipo. En algún lugar del área metropolitana esperaban encontrar el auto de escape después de que el bandido lo robó, pero antes de que lo usara en un robo. Semanas más tarde, el oficial Tom Polinsky estaba revisando el estacionamiento de un edificio de apartamentos en Niles, Illinois, cuando vio un auto robado de su lista.
lucía como un trabajo de los bandidos con barba. El acuerdo fue que si encontraban uno de esos y aparecía como robado, cuando revisaran la matrícula, se retirarían y nos avisarían. Así sucedió. Establecimos una vigilancia en ese vehículo. Agentes del FBI, policías y detectives de Niles observaban desde un apartamento vacío con vista al auto robado, las 24 horas del día. El 13 de diciembre descubrimos que la policía de Rolling Meadows había localizado otro auto robado, que quizá era uno de los autos del bandido con barba. El jefe Kosol estaba seguro de que tenían razón. Estos dos vehículos en particular fueron robados en grandes áreas de centros comerciales. Ambos eran propiedad de empleados de esos centros comerciales, así que el modus operandi era perfecto. Establecieron vigilancia sobre un segundo auto, también en Rolling Meadows. La policía de Rolling Meadows intensificó sus esfuerzos. Compartieron tiempo, detectives, inteligencia. Se sentaron junto a nuestros agentes las 24 horas del día. Para garantizar aún más que el bandido no se escapara, el FBI quiso instalar dispositivos de rastreo en los vehículos. Pero no pudieron hacerlo en los estacionamientos. Tarde una noche, los agentes retiraron los dos autos. Y los reemplazaron por unos parecidos por algunas horas. Fue un movimiento arriesgado. El ladrón podría regresar en cualquier momento y detectar a los agentes o a los autos señuelos. En el garaje del FBI, los técnicos instalaron los dispositivos de seguimiento remoto en cada vehículo. También equiparon los autos con interruptores de control remoto que permitirían a los agentes apagar los motores a distancia. Devolvieron los carros y esperaron. Los días pasaron. Teníamos una duda que anunciaba a nuestras mentes de que tal vez nos hubiera descubierto, de que quizá había visto a alguno de nosotros o a un oficial de policía entrando y saliendo del apartamento que usaban para vigilar el automóvil en Niles, de que hubiera visto a alguien cerca del auto en Rolling Meadows y que solo iba a dejar estos autos allí y nunca volvería. No estábamos seguros, no lo sabíamos, pero estábamos comprometidos a vigilar estos autos, hasta que algo nos indicara algo diferente. Después de una semana, la vigilia dio sus frutos. Una furgoneta se detuvo y un hombre se acercó a uno de los autos. Esto fue, según lo pensé, un esfuerzo de vida o muerte. Esta es nuestra única oportunidad. Si la perdemos, sabrá que estamos sobre él. Está caminando hacia el auto. Esperaban poder acabar en paz la ola de crímenes del bandido, pero nadie olvidaba la última vez que el pistolero fue acorralado. En 1991, mientras los investigadores del área de Chicago observaban dos autos robados que podrían ser usados en el próximo asalto del bandido con barba, un hombre entró en uno de los autos. El agente especial Hank Smith creía que ese era su sospechoso. Coincidía con la descripción física general de la persona que buscábamos como el ladrón con barba. Lo tenemos. Puedo verlo. Está en el... Alguien que conducía una furgoneta había dejado al hombre cerca del vehículo. El auto pequeño y la furgoneta blanca. Van hacia el sur, por el callejón. Cuando se marchó, la camioneta lo siguió. Los investigadores no pudieron identificar a ninguno de los conductores. Debían ser cuidadosos. Si el bandido con barba y su cómplice veían que lo seguían, podrían comenzar a disparar. Pero los técnicos del FBI habían instalado un dispositivo de rastreo en el auto, lo que permitió a los agentes seguirlos a distancia.
El sospechoso estacionó el auto robado cerca de un banco suburbano. El auto pequeño está estacionado. La furgoneta está detrás. Cuando le dieron la información, el agente supervisor especial Bill Keefe creyó que al fin encontraron su objetivo. Cuando ese vehículo apareció en las cercanías de un banco, nuestra adrenalina comenzó a bombear muy fuerte y entonces supimos que podríamos atraparlo. Este era quizás el primer auto de escape para el robo al día siguiente. Los agentes creían que los dos sospechosos tomarían el segundo auto robado en Rawlings Meadows. Estoy esperando. Tuvieron razón. Tenemos un hombre blanco. Ese vehículo también estaba equipado con un dispositivo de rastreo. Ahora comienza a desplazarse. Parece que está volviendo a la furgoneta. Los agentes de vigilancia siguieron a ese automóvil que se creía era el segundo auto de escape, hasta una ferretería a unos 32 kilómetros del banco donde la pareja lo dejó. Parece que está volviendo a la furgoneta. Ahora se está retirando. La unidad 2 procede y lo sigue. Con los dos sospechosos en la camioneta, los agentes ya no contaban con el beneficio de un dispositivo de rastreo y debían permanecer cerca. Siguieron a la camioneta hasta Hanover Park, Illinois, y observaron cómo se detenía en una casa. Ahora el agente especial Dave Childrey podría identificar a las personas de esa casa. Teníamos una placa y descripciones vagas de dos personas, un hombre y una mujer. La verificación de los registros de esa placa nos indicó que esa furgoneta pertenecía a Jeffrey y Jill Erickson. El FBI y la policía trabajaron toda la noche para descubrir más cosas. Habíamos investigado mucho, llamando a los departamentos de policía para ver quiénes eran estas personas. Estábamos buscando un registro de arresto anterior que no encontramos. Durante este proceso obtuvimos información de que Jeffrey Erickson había sido oficial de policía. En 1986, Jeffrey Erickson trabajó como oficial de patrulla en un suburbio de Chicago. Se distinguió como un tirador experto, pero no estaba interesado en los requisitos diarios del trabajo, paradas de tráfico, el papeleo. Estaba a punto de ser despedido cuando renunció. Los registros también mostraron que Jeffrey Erickson abrió una tienda de libros usados a principios de 1991, mientras el bandido con barba estuvo en pausa. Al parecer, él y su esposa Jill, una estudiante de química de la universidad, llevaban una doble vida, usando dinero de los robos bancarios para aparentar tener una vida de clase media. Podría no parecer amenazador en la superficie, pero el agente especial Smith sabía que sí lo era. Ojalá sean del tamaño correcto. Puesto que era un individuo entrenado, sabía cómo íbamos a reaccionar, podía planificar con anticipación como estaba entrenado en armas, sería más profesional en la forma de manejarla y sería una mayor amenaza para nosotros. Los investigadores consideraron esperar hasta que los Erickson se acercaran a un banco al día siguiente, pero decidieron no arriesgarse a disparar cerca de empleados y clientes. Teníamos lo suficiente para no tener que atraparlo en las cercanías de un banco. El enfoque más seguro sería que cuando llegara al auto, el auto robado, lo arrestaríamos. Mientras las unidades de vigilancia observaban la casa de los sospechosos, un equipo SWAT se ubicó cerca del auto en el estacionamiento de la ferretería. Jefe de policía John Kossel. El equipo SWAT ubicado en los vehículos estaba muy consciente de su pasado y sabía que podría disparar primero, así que tuvieron que tenerlo en cuenta. Por la mañana estaban listos para cuando los Erickson hicieran su movimiento.
A media mañana, las unidades de vigilancia nos informaron que, de hecho, la furgoneta se movía de la residencia con al menos 2 personas. Iban en dirección a donde estábamos viendo el auto robado. Por aquí. El equipo de vigilancia nos informó que el señor Erickson había salido del vehículo de un estacionamiento contiguo. Se está alejando. Sí. El conductor aún está en la camioneta. Se dirige al oeste. El FBI había instalado un interruptor de parada en el auto robado, que podían usar para apagar el motor a distancia. Lo vimos doblar en la esquina, desde el estacionamiento, ir al vehículo, entrar en él y encenderlo. Apágalo. Erickson estaba distraído por el problema del vehículo. Bien, procedamos. El equipo SWAT entró en acción. ¡Fuera del auto! ¡Salga del auto! ¡Ponga sus manos donde las pueda ver! ¡No toque el bolso! ¡Fuera del auto! Sé que la presión de disparar o no es una decisión de una fracción de segundo. ¡Fuera del bolso! ¡Levante las manos! ¡Ni lo intente! ¡Salga del auto! Y la mayoría de los oficiales de policía no quieren tener que disparar a una persona, sino tienen que hacerlo. No quieren llevarse una vida de esa manera. ¡Fuera del auto! ¡Despacio! Después de intentar alcanzar su bolso 2 veces, Erickson al fin siguió las órdenes. Si hubiera sacado el arma de su bolso, la situación habría sido muy diferente. Mientras lo trasladábamos a la cárcel federal, después del arresto, le pregunté, al ser un exoficial de policía, ¿sabías que un gesto como este pudo matarte? Y me miró y me dijo, pensé que me dispararías a la cabeza y que todo habría terminado con rapidez. En el auto, los agentes registraron el bolso de Erickson y encontraron las herramientas del bandido con barba. Armas cargadas, un escáner de la policía, guantes, una barba y una peluca. Sus implementos de robo a banco en ese bolso fueron muy útiles para el caso. Sin esa información o evidencia, solo hubiésemos arrestado a un ladrón de autos. Tener a Jeffrey Erickson en custodia segura era solo la mitad del trabajo. En el estacionamiento contiguo, el equipo SWAT se acercó a la camioneta. Jill Erickson podría estar dentro. ¡Usted en la furgoneta! ¡Salga del auto ahora! ¡Salga del auto! Agentes se apresuraron a seguirla. La persecución recorrió 11 jurisdicciones suburbanas, alcanzando velocidades de 170 kilómetros por hora. Un bloqueo de la vía no funcionó. Había disparado varias veces desde esa furgoneta a los agentes que la perseguían o a otras personas en el tráfico. Era una gran preocupación para los agentes que pudiera herir a un civil inocente. Agentes dispararon a los neumáticos traseros de la camioneta. Pero la conductora no se daba por vencida. En 1991, un presunto ladrón de bancos llevó a la policía y agentes del FBI a una peligrosa persecución a través de los suburbios de Chicago. La furgoneta que huía ingresó a un área donde los investigadores sabían que no habría salida. Bloquearon el camino. Dado que la furgoneta los embistió, tuvieron que disparar.
Vieron movimiento adentro. ¡Salga de la camioneta! Entonces, un agente del FBI se acercó con cautela. La conductora estaba herida por un solo disparo autoinfligido. Era Jill Erickson. Más tarde esa noche, en el hospital, murió. Agente especial Hank Smith. Creímos que pudo haber sido un pacto al que ambos habían llegado y que no serían arrestados. Ella ese día llevó a cabo su parte del pacto y ese día él decidió por alguna razón no hacerlo. Dentro de la furgoneta había cartuchos, sangre, fibras, otras municiones. Había un rifle con varios cientos de cartuchos de municiones. Todo ese vecindario se convirtió en una pesadilla de evidencias. Había balas que Jill había disparado, atascadas en los costados de las casas, en los autos, en la calle. El FBI obtuvo una orden federal de registro para la casa de los Erickson. Unos guantes. ¿Otro par? Encontramos algo de dinero suelto, pero lo que nos impresionó fue la cantidad de potencia de fuego en la casa. Un arresto en esa casa habría terminado en un tiroteo. En esa casa había un arma en partes donde podría haber alguna foto o una estatua o una golosina en cualquier otra casa. Entre las armas halladas se encontraba el rifle de asalto semiautomático de calibre .223 utilizado en el ataque al oficial Kevin Maher. El jefe John Castle entendió que un tiroteo hubiera sido mortal para ambos lados. Las armas en su casa eran tan buenas como las que cualquier fuerza policial tiene en lo que a potencia de fuego se refiere. La mayoría de las armas largas que tenía atravesarían el chaleco antibalas de un oficial. Otro descubrimiento en la casa mostró la mentalidad de la pareja. Una de las cosas que encontramos bastante irónicas fue que la televisión estaba encendida y la videograbadora también, y que había una película de Bonnie y Clyde. Y estaba en el punto en el que Bonnie y Clyde eran asesinados a tiros, y era obvio que era algo que veían antes de salir y hacer sus robos a los bancos. Gire su cabeza hacia la derecha. Aunque un ladrón estaba muerto y otro en custodia, la violencia aún no había terminado. El juicio de Jeffrey Erickson comenzó el 13 de julio de 1992. La evidencia reunida en su contra era sólida. En todas las conversaciones con la Fiscalía de los Estados Unidos, el juicio iba muy bien. Se mostraron muy optimistas al respecto y la evidencia era para ellos suficiente para condenarlo. Pero luego, después de que la Corte suspendió la sesión el 20 de julio de 1992, dos oficiales adjuntos de los Estados Unidos montaron a Erickson y varios presos de la cárcel en un ascensor. Erickson aún estaba vestido para asistir a la corte. Los prisioneros se dirigían a una furgoneta que los llevaría al Centro Correccional Metropolitano. Cuando el ascensor llegó al estacionamiento, Erickson se había liberado de alguna manera de sus esposas. Erickson le disparó al alguacil Bill Frakes en la espalda y la cabeza, matándolo. Emboscado, Frakes no tuvo tiempo de sacar su arma. Mientras el pistolero corría por la calle, el oficial de seguridad de la corte y ex detective de la policía de Chicago, Harry Beluomani, lo enfrentó. Erickson le disparó al veterano de la policía en el pecho. Pero antes de que Beluomani muriera, disparó 4 veces hiriendo de manera fatal a Erickson. El criminal estaba a 12 metros de las concurridas calles cuando murió.
El asunto es que todos estos recursos se aplicaron a un individuo que fue capturado y fue juzgado en un tribunal. Uno piensa que el caso ha terminado, pero por desgracia, la única persona que pudo detener a este individuo resultó ser un policía muy valiente llamado Harry Belaumani, quien mientras moría disparó y mató a Jeff Erickson. Recién casado, Bill Frakes era un joven y prometedor representante de la ley con solo 9 meses de carrera. Harry Belaumani era un veterano de 31 años. 2 de sus hijos también son oficiales de policía de Chicago, continuando con su legado.